¿Qué tal amigos de Móvil Apple? ¿Les gusta cómo he personalizado este iPhone a mi lado izquierdo? Pues si quieren hacerlo y quieren saber cómo lo hice, se los voy a mostrar en el siguiente video. Pero antes los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, me regalen un like y a que compartan el video en sus diferentes redes sociales. Ahora sí, veamos a continuación cómo lo hice. Para crear un fondo de pantalla como el que acaban de ver, es necesario ir a la tienda de aplicaciones, a la Apple Store y descargar esta aplicación que ven en pantalla. Es totalmente gratuita. La descargan y una vez la descarguen, es necesario que escojan un fondo de su preferencia con el cual vayan a trabajar. Lo ideal es que sea un fondo oscuro o que no sea muy claro, porque esta aplicación tiene una falencia, y es que a pesar de ser gratuita, nos permite ver o mostrar unas rayitas que son el nombre de la aplicación. No sé si logran ver aquí 3 rayitas que son los nombres de la aplicación que vemos en el fondo. Son realmente muy pequeñas, pero es el único pero que tiene la aplicación. De resto, a simple vista, pues se ve un fondo bueno. Una vez descargada esta aplicación y seleccionado el fondo, por ejemplo aquí yo tengo varios fondos. Vamos a ir aquí a personalización, a este álbum. Tengo estos fondos. Vamos a traer, por ejemplo, con este fondo. Lo vamos a establecer como fondo de pantalla. Vamos a establecerlo como fondo de pantalla. Y debemos de ponerle o quitarle la profundidad. Aquí le ponemos profundidad no y le ponemos establecer. En mi caso lo voy a poner en pantalla de inicio. Ustedes si quieren lo pueden poner en ambas. Y listo, aquí me quedo. Se ve así porque pues estos los widgets que actualmente tengo. Voy a ir aquí a hablar a otra página para que vean cómo quedó. Así ha quedado. Voy a eliminar estos iconos que son del fondo anterior para que empecemos totalmente desde cero y personalicemos nuestro fondo de pantalla. Una vez lo tenemos así, vamos a tomar un scroll o una captura de pantalla y ahora vamos a ir aquí. Uno puede tener 2 páginas. En mi caso, como no quiero dañar la anterior, pues voy a dejar esta. Bueno, ahora vamos a crear lo que son los widgets. Para eso tenemos que abrir la aplicación que hemos descargado. Y aquí, como es una aplicación gratuita, solamente nos permite tener hasta 3 fondos de pantalla. Si queremos más, debemos eliminar uno de los que ya hemos hecho para poder que nos permita crear el otro. Vamos aquí a darle, por ejemplo aquí ya tengo 2, vamos a darle crear y seleccionamos la última foto que tomamos. Tomamos la captura de pantalla que hemos realizado. Aquí la ven. Y ahora vamos a darle o a escoger los tipos de widgets que queremos, si los queremos medios, si los queremos pequeños, si los queremos largos. En mi caso vamos a escogerlos pequeños. Igualmente luego les muestro cómo los podemos cambiar, podemos combinarlos entre mediano, pequeño y largo. Vamos a descargar este, le damos aquí en la parte derecha inferior. Aquí nos sale un anuncio. Como es una aplicación gratuita, después de que termine, le damos cerrar en la X y luego le damos grabar. Aquí ya nos lo muestra.
Otra forma de crear los widgets sería esta. Vamos a darle aquí en grabar scroll imágenes y aquí nos muestran los widgets largos, los medios y los cortos. En mi caso voy a coger uno medio que sería el de arriba, o bueno, voy a escoger, sí, el de arriba, el siguiente, y voy a escoger dos de abajo pequeños, los últimos dos pequeños. Esto solamente nos deja escoger hasta 3, en este caso llevamos 2, vamos a escoger aquí, voy a escoger este. Si queremos más podemos irlos descargando y luego de que no los descargue vamos a poder coger los que nos hagan falta. Le damos grabar y si quieren adicionar el otro inferior derecho, pues ya lo pueden seleccionar y descargarlo. Igualmente aquí nos muestra una serie de iconos basados en este fondo que también podemos descargar si queremos poner una aplicación, digámoslo así, transparente, que no se vea o que solamente se vea el nombre, también lo podemos hacer. Vamos a coger aquí para un ejemplo, voy a escoger por ejemplo aquí ven todo el fondo de pantalla realizado por medio de iconos. Entonces vamos a escoger la última de la parte inferior derecha como para mostrarles cómo funciona, o no, mejor voy a coger la antepenúltima de la parte inferior derecha para que veamos cómo funciona. Y aquí en la parte inferior está lo que es el do. Bueno, vamos aquí ya a descargar, ya tenemos todo. Esta finalmente no la voy a descargar, pero sí este icono para mostrarles. Ya cerramos y le damos grabar. Y aquí ya nos ha descargado todo. Si vamos a nuestras imágenes, vemos que tenemos una serie de iconos. Lo ideal es crear una carpeta o un álbum aparte para que no se nos junten con todas nuestras fotos. Aquí vemos que el fondo de pantalla nuevo se ha adaptado a los widgets que ya tenía. Si por ejemplo deslizo, me va a mostrar la información del fondo anterior. Entonces vamos a agregar una pantalla nueva. Vamos a presionar aquí. Y vamos a agregar una pantalla nueva. Vamos a darle aquí en más en la parte superior izquierda y vamos a seleccionar el widget que deseamos. Y lo primero que tenemos que escoger es la aplicación que hemos descargado y aquí escogemos el tipo de widget que deseamos. Si queremos uno grande, uno mediano o uno pequeño, vamos a agregar uno mediano. En este caso le vamos a agregar, aquí se nos ha agregado. Y vamos a agregar también, otro mediano. Seleccionamos nuevamente la aplicación y escogemos uno mediano. Vamos a darle a agregar y vamos a agregar uno pequeño. Escogemos nuevamente la aplicación, escogemos uno pequeño. Aquí pues no me consiguen, pero no hay ningún problema, ya les explico cómo lo vamos a hacer. Vamos ahora a agregar los widgets, vamos a darle aquí en más y vamos a agregar por ejemplo en la parte superior el de fotos. Lo agregamos y vamos a agregar otro, vamos a agregar por ejemplo el de clima, puede ser, lo escogemos al tipo de widget que tenemos en el momento, que es este mediano, y lo vamos a meter aquí todos en el mediano. Presionamos sobre ellos y lo metemos. Aquí hemos metido dos widgets. Entonces lo mismo hacemos en el siguiente widget. Vamos a agregar aquí, vamos a agregar, no sé, la parte de los relojes, vamos a agregarlo en este formato medio que se nos adapte. Igualmente lo metemos y vamos a meter también, por ejemplo, vamos a meter no sé, esto de Apple TV en el mismo formato, vamos a agregarlo acá
y lo metemos aquí dentro del widget. Y ahora vamos a agregar en el widget inferior los de él. Vamos a agregar, por ejemplo, aquí, no sé, se me ocurre agregar la información de calendario. También podemos agregar la información de batería. Agreguémosla ahí. Y ahora vamos a presionar y a meter toda la información en los widgets. Ahora le damos en listo. Como ven, pues todavía nos falta, pero vamos a darle ya formato a esto. Si queremos lo podemos dejar así. Vamos a ver aquí cómo está. Tenemos que organizar este pequeñito, lo que lo podemos dejar ahí arriba, vamos a dejarlo arriba. Y este es la mitad, vamos a presionar sobre él y le vamos a dar donde dice editar. Aquí vamos a seleccionar la posición. Como está en la mitad, le vamos a poner medio. Estuviera ese widget en la parte superior, le haríamos top, pero vamos a ponerle medio. Y si estaría en la parte inferior, le haríamos bottom. Entonces vamos a darle medio para que se adapte a la imagen. Aquí ya quedó. Vean cómo quedó. Y ahora vamos a agregar en la parte el widget inferior. Vamos a presionar sobre él y hacemos lo mismo. Le decimos editar y vamos a escoger el botón. Sería en este caso el de abajo, botón. Y ya la imagen nos quedaría, se saltaría a esa posición. Aquí ven. Lo otro que tenemos que hacer para que estos widgets no se nos muevan, como hay unos que rotan, entonces es presionar también sobre ellos y le vamos a dar editar pila. Y acá en la parte inferior le vamos a decir rotación inteligente, la vamos a desactivar, le decimos que no. Y de esa manera vamos a darle editar pila, rotación inteligente no. Y de esa manera no nos va a rotar automáticamente, sino que siempre va a estar en esa posición. Editar pila. Y le decimos no. Igualmente si queremos agregar nuevos widgets, incorporarlos, pues es simplemente presionar sobre el que queramos. Le damos a editar pila y ya aquí agregamos los widgets que deseemos. Vamos a darle aquí en listo. Y ya de esta manera aquí nos ha quedado. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta agregar los iconos del Do. Para hacerlo es muy fácil. Vamos aquí a agregar. También los iconos los podemos descargar de internet. En Google podemos buscar iconos para iPhone y descargarlos. En mi caso yo tengo unos ya descargados, los cuales tengo aquí. Estos que son de Batman. Y para eso simplemente agregar una aplicación mediante atajos. Entonces vamos a ir aquí a atajos y le vamos a dar en la parte superior derecha seleccionar y aquí le vamos a dar abrir app. La seleccionamos y escogemos cuál es esa aplicación que queremos agregar. Si queremos agregar o abrir, no sé, la aplicación por ejemplo de la calculadora o del teléfono, entonces seleccionamos la aplicación y luego le vamos a dar aquí en la parte derecha donde están estas tres barritas y le damos a dar agregar a pantalla de inicio. Aquí le vamos a dar a escoger en el icono de parte izquierda, vamos a seleccionar una foto de nuestra galería o de un archivo si las tenemos en una carpeta. Vamos a agregar por ejemplo aquí esta. Le vamos a dar usar.
y agregar. Aquí le podemos poner un nombre si queremos. Vamos a hacer esto, vamos a darle por ejemplo calculadora. En el caso de que queramos pues agregarla en el fondo, aquí pues nos quedaría así, pero lo ideal cuando uno lo pone aquí en el do, pues no nos va a poner el nombre. Pero asimismo, si queremos agregar un icono, vamos aquí a la aplicación y vamos a seleccionar esta opción, grabar scroll imágenes, y vamos a escoger un icono en la parte inferior que viene a ser este. Lo descargamos, le damos grabar, dice que se ha grabado. Vamos a ver a imágenes que debe estar aquí, y aquí está, es este. Entonces ahora sí, vamos a ir a la aplicación de atajos para agregar el icono nuevo. Seleccionamos abrir aplicación, seleccionamos la aplicación y vamos a escoger, no sé, vamos a escoger por ejemplo la tienda de aplicaciones. Entonces aquí le coloco esa, vamos a colocarle aquí por Store. Y ahora vamos a seleccionar una imagen, vamos a agregarlo a pantalla de inicio. Seleccionamos la imagen, seleccionar foto, y la última foto que descargamos fue esta. Le damos usar y agregar. Y aquí no lo puso, véalo, aquí está. Si yo presiono la imagen para editar, pues me aparecerá aquí que este es el icono, está prácticamente invisible. Simplemente lo reconocemos por el nombre. Si lo queremos hacer mucho más invisible, pues simplemente le quitamos el nombre cuando agreguemos el atajo y listo. Vamos por ejemplo aquí a eliminarlo, eliminar el marcador, y vamos a ir al atajo, le vamos a agregar a pantalla de inicio, borramos el nombre, seleccionamos el icono, este que descargué, usar, y ahora ya ni siquiera se ve, pero si presionamos aquí, ahí está la tienda de aplicaciones. ¿Sí la ven? Vamos a darle aquí, presionar sobre la pantalla, y aquí ven que está el icono. Ahora bien, si desean quitar este chulo que le sale en la parte superior cuando ejecutan un atajo, pues también lo pueden hacer desde los otros atajos. Es simplemente ir a los atajos y van a crear una automatización. Se paran en la parte de la mitad y en la parte superior, en el símbolo más, lo presionamos y le damos donde dice crear automatización personal. Allí vamos a buscar una opción que dice App, que está al lado de modo vuelo. Es para abrir una aplicación. Cuando se abra la aplicación que seleccionamos, vamos a seleccionar aquí Apple Store, le damos en listo y chuleamos aquí cuando se abra. Aquí está. Le damos luego siguiente y le vamos a dar aquí crear acción. Vamos a ponerle aquí número, que esto genera un proceso interno de salida, más no nos muestra nada en pantalla, simplemente trae el último número ejecutado en la calculadora. Y luego le vamos a dar siguiente y vamos a desmarcar esto que dice preguntar al ejecutar para que no nos salga absolutamente nada, no preguntar, y debe estar notificar al ejecutar también inhabilitado. Le damos en listo y ya de esta manera cuando ejecutemos la aplicación no nos va a salir ese chulo que nos salía en la parte superior. Simplemente la ejecutamos y nos la muestra de manera natural. Es declarar que esta notificación la podemos desactivar siempre y cuando tengamos iOS 15.4 en adelante, ya que si tenemos una versión anterior, pues siempre nos va a notificar cuando ejecutemos el atajo. Por eso algo la salvedad de que únicamente no nos va a mostrar nada cuando tengamos iOS 15.4 en adelante.
Es de aclarar que si necesitamos utilizar las demás aplicaciones, simplemente podemos deslizar hacia el lado izquierdo y nos va a mostrar las aplicaciones como normalmente lo hace, o inclusive en la barra, o perdón, en la biblioteca de aplicaciones en orden alfabético. Después de creado un fondo, simplemente ir a la aplicación y seleccionar, por decir, el que vamos a utilizar. Vamos a escoger este nuevamente, le vamos a dar usar y vamos a ir aquí. Ven que no cuadra, pero sí, vamos aquí a la galería o a nuestras fotos y cogemos el fondo, le damos en fondo de pantalla, no quitar la profundidad, le ponemos que no, establecer. Vemos que inmediatamente nos encajará como estaba. Es simplemente ir aquí y le damos usar. Si vamos a cambiarlo, le damos usar y listo. Los widgets que determinemos que vamos a usar son los que nos pondrá en el fondo. Vamos, por ejemplo, a volver al que teníamos. Vemos a este. Fondo de pantalla. Quitamos la profundidad, establecer. Pantalla inicio. Vamos aquí a la aplicación y le damos usar. Y listo, queda tal cual. Así podemos variar fácilmente entre nuestros fondos. Recordemos que solamente nos permite tener 3. Bueno amigos, así ha quedado el fondo de pantalla totalmente personalizado con los widgets o iconos ocultos, que si deslizamos sobre ellos verán la información. Igualmente en la parte inferior están los iconos también por medio de atajos y no se ejecuta ninguna notificación ni nada por el estilo, se ejecutan de manera natural sin ningún inconveniente. Bueno amigos, espero me regalen su like, compartan el video en sus diferentes redes sociales y se suscriban a mi canal. Déjenme en sus comentarios qué tal les ha parecido. Hasta luego.